Hola, ¿qué tal? Continuando con el video anterior, donde desarrollamos las aproximaciones en diferencia y llegamos a una expresión para la derivada primera y la derivada segunda, lo que sigue es reemplazar estas aproximaciones en la ecuación que nosotros queremos resolver. Es así que la derivada segunda la vamos a reemplazar por esta expresión que habíamos obtenido y la derivada primera la vamos a reemplazar aquí en esta condición de Newman. Pues bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, decimos la u de x0 más h menos 2 u en x0 más u en x0 menos h sobre h cuadrado menos a de x por u de x0 es igual a 0. Lo que nosotros podemos hacer acá es multiplicar todo por h cuadrado y en consecuencia nos quedaría u de x0 más h menos 2 u en x0 más u de x0 menos h menos a por h cuadrado por u en x0 igual a 0. Nosotros lo podemos reescribir a esto y juntar los x0, si sacamos factor común x0, y si lo reordenamos, o sea, voy a poner primero el x0 menos h, nos quedaría la expresión u de x0 menos h, y acá podríamos decir más u en x0 por menos 2 menos a h cuadrado más u en x0 más h igual a 0. Y entonces, fíjense que esta expresión sería la expresión algebraica que nos permitiría resolver nuestro problema. Bueno, esta ecuación la podemos escribir en términos generales de la siguiente manera. Podemos escribir u en x sub i menos h más u en xi, o en realidad podemos poner acá menos dos más a por h cuadrado más u en xi más h igual a 0. Entonces, ahora bien, esta sería como la ecuación general del método. Vamos a marcarlo.
Ahora bien, entonces, el problema, fíjense, nosotros teníamos la aleta, ¿no? Entonces, la aleta nosotros lo que hacemos es, vamos a dividir el dominio de la aleta en partes iguales, que estos serían, que esto tiene un tamaño h. Entonces acá nosotros vamos a plantear el x1, que sería igual al 0. Acá vamos a tener el x2, el x3, el xm, que sería igual a L, si la longitud máxima. Acá tendríamos el xm-1, acá tendríamos el x2, el x3, el x4, y acá por ejemplo tendríamos, si nosotros graficamos acá la u, la función u, tendríamos en el 0, tendríamos u de 0, u en 0, u en 0, que es igual a u de 0, que sería una de las condiciones de borde, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear esta ecuación algebraica para cada uno de los puntos del dominio. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener que plantear esa ecuación para i igual a 1, para i igual a 2, i igual a 3, i igual a m menos 1, y igual a m. En realidad tendríamos que hacer así, vamos a hacer i igual a m menos 1 y igual a m. Entonces fíjense, vamos a empezar con la ecuación, con el punto 2, es decir, esta aquí, x igual a 2. x2 sería i2, ¿no? Entonces fíjense, si nosotros escribimos la ecuación, escribimos esta ecuación, dice, bueno, x menos 1, o sea, acá tendríamos el xy sería x2, o sea, x2 menos h. Menos h, esto nos lleva al x1, es decir, que esto sería u en x1 menos 2u en x2 por 2 más a por h al cuadrado más, esto es, el xy dijimos que el y era 2. 2 más h, es decir, 2 más h es el x3, más u de x3, igual a 0. ¿Está bien? Eso sería reemplazar la ecuación algebraica en el punto i igual a 2. Ahora bien, por una cuestión de notación, en realidad lo que escribimos es u, cuando es u de xy, escribimos directamente u de y. ¿Está bien? Entonces, en realidad, acá nosotros lo que vamos a escribir es u en 1, u en 2 y u en 3. Ahora bien, para i igual a 3 sería, esto sería u de x3 menos h. O sea, u de x3 menos h es u de x2. O sea que esto sería u en 2 menos 2 u en 3 por 2 más a por h al cuadrado más u en x3 más h. x3 más h es x4. O sea que es u en 4 igual a 0. Así sucesivamente y llegamos al de m-1.
Es decir, m menos 1 sería u de x en m menos 1 menos h. O sea que sería u en m menos 2. U en m menos 2 menos 2 u en m menos 1 por 2 más a por h al cuadrado más este es u en m menos 1 más h. O sea que si estamos en el m menos 1 más h es u en m. ¿Está bien? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa en el i igual a 1? Si nosotros ponemos i igual a 1, dice, esto que está acá primero, dice u en x1 menos h. Fíjense, x1 está acá y no hay un menos h, no hay un punto anterior, porque digamos, sería un punto, la aleta tiene una dimensión finita, es decir, la aleta dijimos que iba desde 0 hasta L. Y acá nos está pidiendo esta ecuación, dice x1 menos h, no existe ese punto. Entonces es por eso que en el 0 nosotros en realidad lo que hacemos es poner la condición de borde. Es decir, que esa condición de borde del tipo de Dirichlet que les decía que le asignamos un valor, es porque esta ecuación algebraica no vale en este borde. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros ponemos es que u de 1, o u en 1 sería eso, es igual a esa u en 0, o lo que nosotros escribíamos como t0 menos ta. Y ahora fíjense qué es lo que pasa al final. Al final, fíjense que esta ecuación diferencial nos dice que acá en este punto, o sea, en el xm, esta sería u de xm, es decir, u de xm acá no tiene problema porque dice xm menos h, que sería xm menos 1, después sería u en xm, y aquí sería un xm más h, así que necesitaría un punto adicional, o sea, pero ese punto superaría a la L, que era la longitud máxima de la aleta. Es decir, que por eso que esta ecuación tampoco vale en el final de la aleta. Y entonces lo que nosotros hacemos ahí es utilizar la otra condición de borde, que es la condición de la derivada, que dice, la condición de Neumann, que dice que la derivada, la u' de en L es igual a 0, ¿no? Acá lo que nosotros le ponemos es que u' en L es igual a 0. Y entonces ahí es donde nosotros utilizamos la aproximación de la derivada primera. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, mira, ¿eso cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir de tres formas. Una aproximación hacia adelante, hacia atrás, centrada o centrada. Y entonces, lo que nosotros podemos escribir, lo que nos vendría bien es la aproximación hacia atrás, porque dijimos, la aproximación hacia atrás era la función en el punto menos, o sea, la función en el punto y contenía dos puntos, o sea, la función en el punto y la función en el punto menos 1. Es decir, que nosotros podemos escribir aquí que u en m menos 1 menos u en m es igual a 0 sobre h, ¿no? Utilizando esta aproximación para la derivada primera. Ahora bien, si nosotros multiplicamos todo por h, esto se cancela, digamos, ambos miembros, esto queda como 0 y nos queda que u en m menos 1, esto es u en m. Entonces acá nosotros hemos transformado el problema diferencial, de ecuaciones diferenciales, que aparentemente era bastante complicado de resolver, en un problema algebraico con un sistema de ecuaciones. Es decir, las u, todas las u son las incógnitas, y todas las incógnitas están igualadas a, bueno, que a u0, pero a 0. Es decir, de esta manera nosotros lo que vamos a hacer a continuación es transformar este problema algebraico en un problema matricial, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Nosotros lo vamos a convertir a esto lo vamos a expresar de la manera
A por X igual a B, ¿no? Siendo A la matriz de todos los coeficientes de este sistema de ecuaciones, X va a contener a todas las incógnitas, es decir, todas las U, y B va a ser los resultados. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener lo mismo acá, si ustedes quieren, lo podemos escribir así, igual a 1, igual a 2, igual a 3, y igual a m menos 1, e i igual a m. Entonces, fíjense, nosotros vamos a escribir la matriz de los coeficientes, es decir, la matriz A. Entonces, vamos a escribirlo así. Esta sería la matriz X, esta sería el vector X. X que contiene, bueno, contiene las incógnitas, que es U1, U2, U3, U de m menos 1 y U de m, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué dice la primera ecuación? Bueno, la primera ecuación dice U1, 1 por U1, es decir, 1 por U1. Y acá nosotros podríamos, bueno, 1 por U1, U2 no está, U3 no está, UM no está, podemos poner así, 0, 0. Quedó medio grande la matriz, pero no hay problema. Entonces, la ecuación 2, ¿qué dice? Bueno, la ecuación 2 dice 1 por 1, 1 por 1, dice, acá me equivoqué, no es, estos dos no son, ahí está, dice 2 más a por h al cuadrado, menos 2 por a por h al cuadrado, a ver si lo puedo correr esto. No. Esperen que ya... Acá era un 0, acá un 1, este es 1, 2, 3, acá un 0 y acá un 0. Ahí está. Entonces esto era el número 2 es 1 por U1 menos 2 más a por h al cuadrado por U2, que está acá, y 1 por U3, que está acá. Y todos los otros son ceros. ¿Está bien? Ahora, en el I3 tendríamos U1 no está, es decir que es 0. Después tenemos 1, acá es 1 por U2 y el U3 es 2 menos 2 más a por h al cuadrado. Menos 2 más a por h al cuadrado. Y después viene a ser un 1K. Y después 0, 0. Así sucesivamente hasta hasta U de m menos 1, que tiene un 1 acá, un menos 2 más a por h al cuadrado acá, en realidad esto es menos, y un 1 acá, ¿está bien? Y el final dice UM menos 1 menos UM, entonces esto es un 1
y un menos 1. Podemos escribir, si yo multiplico todo por menos 1, cambia el signo, no pasa nada. Entonces fíjense que en toda la diagonal están estos menos 2 más a por h al cuadrado, en la diagonal principal, y acá hay un 1 y allá hay un 1, y en la diagonal que está por encima de esta diagonal principal hay todos unos, y en la que está por debajo hay todos unos. Estos dos otros son ceros. ¿Está bien? Y entonces esto, acá tenemos esta la matriz A por X igual a B. Entonces, la matriz B, ¿qué tiene? Bueno, la matriz B en el primer lugar dice U1 igual a U0, es decir que acá está U0, y después está todo lleno de 0. Es decir que esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, así hemos convertido el problema de resolver una ecuación diferencial por un método numérico y llegamos a una expresión del tipo matricial. Entonces, aquí lo que vamos a ver en el próximo video es cómo podemos resolver esto. Pero en principio lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un problema, nosotros lo que podríamos pensar que si nosotros tenemos un problema del tipo A por X igual a B, un problema matricial, el camino ¿cuál es? Es despejar esta X. Y para despejar esta X nosotros tenemos que multiplicar por la inversa de A, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ver qué métodos numéricos tenemos para resolver esto, porque calcular la inversa de una matriz, por ahí una matriz de 3×3, de 4×4, 5×5, no tiene mucho inconveniente, pero cuando hay una matriz de 100%, la cantidad de cálculos que debemos realizar es prácticamente infinita. Entonces vamos a ver qué forma tenemos para resolver esto. Y hasta aquí el video de hoy.